Acabamos de aplaudir a tantas personas, a tantos equipos voluntarios, personas que están a cargo de las cosas acá en la comunidad. Pero realmente quien pone el aire en los pulmones de todos nosotros eres tú, Señor. La Biblia dice también que tú eres quien pone el anhelo en nuestro corazón para servirte, para hacer las cosas, Señor. Ni siquiera nace de nosotros. No nace por nuestro propio empuje, por nuestras propias fuerzas, porque realmente nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros talentos tienen límites, llegan a puntos y hasta ahí llegan. Y normalmente nosotros los seres humanos nos cansamos, nos hartamos, tiramos la toalla, pero solamente por la inspiración de tu Espíritu Santo es que podemos tener constancia genuina, verdadera, una constancia donde podemos encontrar gozo, donde podamos encontrar propósito en lo que hacemos, en lo que vivimos. Así que tú eres el Rey, Señor. Tú eres la fuente de poder de todos nosotros. Tú eres quien sostiene esta comunidad. Tú eres quien sostiene las familias, los niños, los adultos, los ancianos de esta comunidad. No soy yo, no somos los líderes, no somos las personas a cargo. Solo administramos, Señor. Pero realmente quien pone el fuego eres tú. Realmente quien pone la presencia que transforma eres tú. Realmente el libro que abrimos y experimentamos las palabras de vida, de poder, el evangelio, las buenas noticias son tuyas, no son nuestras. Eres tú quien viniste a este mundo, Señor, de oscuridad, a traer la luz. Una luz que no se puede extinguir por nada. Así que te adoramos y te damos la gloria, te damos toda la adoración, y que sean más que palabras, que sean más que solo cosas que salen por nuestros labios, Señor, sino que nuestra vida sea una vida de adoración, Señor. Eso es lo que anhelamos realmente, Señor. Que donde quiera que estemos, Señor, seamos personas que toman decisiones de adoración, que se ponen delante de tu trono constantemente a exponerse en tu presencia, Señor, y salir cambiados de ahí. Así que hoy te adoramos, Señor. Te damos las gracias. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos estuvieron en las últimas 2 celebraciones aquí, las últimas 2 charlas que tuvimos? Hay varios. Estuvimos tocando el tema de la Navidad, ¿verdad? La primera charla que me tocó hacer de Navidad, ¿alguien se acuerda qué era? Porque yo no. En serio. No, realmente era, ¿se acuerdan de la historia que conté de Isaías? Del libro de Isaías, donde está el rey Acaz, ¿verdad? Y es invadido por otros reyes de otras regiones que quieren conquistar esa tierra. Entonces Dios envía al profeta Isaías para darle una palabra a él, una palabra específica, porque él tenía mucho miedo. Dice la Biblia que él y todo el pueblo tenían tanto miedo que parecían árboles como cuando viene un huracán y se mueven y tambalean. Eso se asocia con la historia de Navidad, eso se asocia con la historia del mundo, porque la segunda parte de la palabra que le dice Isaías a este rey, primero le dice: no tenga miedo, escuche quién le está hablando, soy yo, Dios, quien le está hablando. No deje que sus emociones lo controlen cuando tienen miedo. Y recuerde una cosa, voy a hacerle una promesa, y es que un día, en el vientre de una mujer, de una virgen, va a nacer un niño llamado Emanuel, el Rey de Reyes. Emanuel significa Dios con nosotros. Eso quiere decir que Jesús vino a este mundo por muchas razones: para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para sacarnos de las tinieblas, pero también vino para decirnos: ¿saben qué? No tengan miedo.
No tengan miedo. Así como ese rey tenía miedo de las circunstancias de la vida y la promesa era que iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros, hecho carne, es lo mismo que nos dice a nosotros. Nos hemos movido muchas veces en nuestra vida por el miedo. Eso es lo que ha dictado nuestro mundo, nuestra vida. Lo que está por debajo de todas las cosas es el temor. Pero Jesús viene a la tierra a decirnos: no tengan miedo. Y eso fue lo que vimos en esa charla. Y si la quieren repasar, está en internet, está en nuestra página, está en YouTube. Después, la semana pasada, Dani habló de ese encuentro que tuvieron los ángeles con esos pastores. ¿Recuerdan esa parte de la historia, verdad? Los pastores, personas como nosotros, quebrantadas, tal vez nadie daba un 5 por ellos, eran personas marginados por la sociedad y estaban ahí cuidando unas ovejas, pero los ángeles se les aparecen a ellos. Y vean cómo se amarra esto con la otra charla, con la primera. Llegan los ángeles y les dice, ¿se acuerdan? Les dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿verdad? Es como diciéndonos: ustedes lo que realmente necesitan es paz. Y la única manera de encontrar paz, lo que dicen esos ángeles, es dando la gloria al único que merece la gloria, viviendo una vida en función de dar gloria a Dios, no la gloria a nosotros mismos. Y eso fue lo que exploramos la semana pasada. Y esta semana vamos a ver la última charla de Navidad, y es basado en uno de mis versículos favoritos. Yo creo que yo lo he dado, o sea, yo he hablado de este versículo, no sé, tal vez en casi todas las charlas que he dado aquí en Somos, pero no importa, quiero anclarme en este versículo y, bueno, en estos versículos. Está en Juan 1, del 1 al 14, y podemos leerlo y después lo podemos desarrollar un toque. Está ahí en la pantalla. Dice: en el principio ya existía el verbo. Está hablando de Jesús ahí. El verbo, la palabra, hay otras versiones que dicen palabra en vez de verbo. Y ahora les voy a explicar por qué se dice palabra y verbo a Jesús, por qué se le llama de esa manera y por qué se refiere a que Jesús, el verbo, la palabra, estaba ahí desde el inicio. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con nosotros en el principio. Jesús estaba con nosotros en el principio. Por medio de Jesús, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Si quieren podemos saltar al versículo 12, al 11, perdón. Dice: vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y aquí viene el versículo en el que quiero anclarme, el versículo 14, dice así: y el verbo, Jesús, Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de Navidad, casi siempre o siempre, ¿en qué pensamos? En la historia humana de Jesús, ¿verdad? De hecho, el Evangelio de Mateo o en otras partes de la Biblia se cuenta la historia de Jesús hasta tira una genealogía. ¿Han leído esa genealogía de Jesús? ¿Verdad? Súper larga, que no sé quién engendró a no sé quién y a no sé quién, a no sé quién, hasta llegar a Jesús. Así lo cuenta uno de los evangelios. Nosotros aquí perfectamente podemos hablar de la Navidad y podemos hablar del nacimiento de Jesús refiriéndonos a José y a María, ¿verdad?
a los sabios que llegaron, a los pastores, a ese encuentro que tuvieron ellos, etcétera, a ese niño en el pesebre. Pero Juan hace algo diferente, el Evangelio de Juan hace algo diferente y le da un giro completamente diferente a esa historia. Y es que habla de Jesús, del Rey, de nuestro Salvador, pero no cuenta la genealogía. Ese es el primer capítulo de Juan. No cuenta su genealogía humana, no cuenta su trasfondo de carne y hueso. Él le da un giro y ¿qué es lo que cuenta? Empieza diciendo, santo que Jesús es Dios. Inmediatamente él empieza, lo primero que hace es decir que Jesús es Dios. Ahí, si ustedes lo leen bien, no hay ninguna historia de María, de José y eso desde el principio del Evangelio de Juan. De una vez entrona a Jesús como Dios. Ese es el giro que le hace este Evangelio diferente a los otros. Nos cuenta la historia de Jesús, pero más bien como un Dios todopoderoso, magnífico, excelso, maravilloso, que baja y se humaniza y se hace forma de nosotros. Las otras historias que conocemos es ese Jesús carpintero humano, increíble, glorioso, que después se exalta, pero este llega y nos dice, no, hay un Dios todopoderoso que se hace, que se humilla, que se hace como nosotros, que el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Es chivísima como lo cuenta este Evangelio de Juan. Describe a Dios extraordinario, utiliza un vocabulario eterno, majestuoso, pero después ese excelso, maravilloso se hace hombre. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Verbo, la palabra, esto es lo que quiere decir. Quiere decir que Jesús es la revelación más clara de quién es Dios. Jesús es como la descripción perfecta de quién es Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra o el verbo cuando se refiere a que Jesús es el verbo, es la palabra. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Obviamente en nuestro contexto nosotros creemos que conocemos a la gente por las redes sociales, ¿verdad? Bueno, los más jóvenes tal vez, ¿verdad? De hecho, nos dignamos o lo que sea a descartar personas por lo que vemos en sus redes sociales, ¿verdad? En sus fotos. Entonces decimos, mira, se ríe con la boca así, debe ser un idiota. ¿O no? Se puso esa blusa, es una pola. Somos ticos, ¿verdad? Y así estamos cableados nosotros. Y vemos ahí las redes sociales y decimos, esta persona es así, debe ser así, podría ser mi amiga, podría ser mi amigo. Inclusive decimos, tiene material para ser esposo o esposa o novio o novia, por lo que vemos en fotos, en Instagram o en redes sociales, o por cómo habla alguien en WhatsApp, ¿verdad? Qué realidad más triste. Ni siquiera llegamos casi a escuchar la palabra de la persona para saber quién es, porque ya pasamos un montón de filtros. Esa es nuestra realidad, para muchos de nosotros. No estoy diciendo que para todos, pero eso es lo que gobierna el mundo en este momento. Pero cuando nosotros realmente conocemos a alguien, es cuando lo escuchamos hablar, ¿cierto o no? Usted puede ver en redes sociales que una persona toma té todo el tiempo, toma té y no toma tanto café, bla, bla, bla. Y entonces usted dice, bueno, le voy a regalar té en fin de año porque veo que en redes sociales toma té, ¿verdad? Y cuando llegas, la persona tal vez diga, uy, qué chiva, pero yo tomo café. Es lo que más me gusta, tomar café. No sabemos realmente quién es alguien verdaderamente hasta que escuchamos su palabra, hasta que escuchamos su voz. ¿Están conmigo? Por eso la Biblia dice que Jesús es el verbo, es la palabra. No conocemos a Dios verdaderamente, no sabemos quién es Dios realmente hasta que no sepamos quién es Jesús, hasta que no veamos a Jesús. Jesús es la descripción perfecta, es cuando Dios habla, cuando la esencia, el puro centro del ser de Dios es Jesús. Él es Dios, Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, lo que Juan dice aquí es que la persona de Jesús es la revelación más clara de quién es Dios.
Dios se articula en Jesús. Entonces, si queremos saber realmente quién es Dios, eso se encuentra en una sola persona, en Jesús. Lo he dicho 1000 veces, pero es ahí. Podemos ver aspectos de Dios, podemos salir a la naturaleza, ver los mares, ver los ríos, las montañas y decir, wow, es que Dios es creativo, Dios es increíble, qué chiva conocer personas y decir, wow, ahí puedo ver a Dios, qué chiva, increíble características, datos de Dios. Pero ¿quién es Dios? Solo está en Jesús, en una relación con Él. Solo por medio de eso podemos llegar a conocer verdaderamente al Padre. Y a mí me llama demasiado la atención que Jesús, que Dios, que el Verbo, la palabra, se hizo forma de carne, se hizo forma de nosotros para entrar al mundo. Él es Dios, Él pudo haber entrado al mundo de cualquier otra manera, ¿verdad? Pero Dios no decidió entrar al mundo con un color político o con una tendencia política o con un régimen, ¿verdad? O con alguna autoridad social o alguna autoridad política, ni nada de eso. Ahí no dice eso. Tampoco tomó forma de una religión específica. Ahí dice que el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. No dice el Verbo se hizo, póngale el nombre de cualquier religión, cualquier denominación, cualquier estrategia religiosa, estructura religiosa. No se hizo eso. Dios no vino representado en religión. Tampoco Dios se reveló al mundo en doctrinas teológicas, argumentos teológicos. Nosotros estudiamos teológicamente las cosas para comprender un poco más quién es Jesús, quién es Dios, qué es la Biblia y un montón de cosas más, pero Él no vino como una teología, Él no vino como un argumento así, de discusión. Tampoco vino como un argumento teológico para que hiciéramos un checklist y decir, ok, sí, Jesús es esto, ok, ya lo conozco, ya es esto, ya lo conozco, entonces estoy bien. Si hacemos eso, estamos perdidos. Tampoco Dios vino a la tierra en forma de una experiencia espiritual, de un culto o una celebración como estas. Ahí dice que vino y se hizo carne para habitar entre nosotros. ¿Y por qué Dios se revela al mundo en carne? ¿Por qué se hace hombre? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? ¿Por qué es que Jesús se hace hombre? Dios se hace hombre por medio de Jesús. Y yo creo que Él lo hizo para demostrar su amor, para mostrarnos que Él está cerca de nosotros, para demostrarnos lo más profundo de su carácter. ¿Qué es lo más profundo del carácter de Dios? Una de las cosas que lo caracterizan más es que Él es quien toma la iniciativa. Él es quien se acerca a nosotros. ¿Me van siguiendo? Jesús se hace de carne y hueso, semejante a nosotros, para Dios demostrar que Él está cerca de nosotros, que Él es igual a nosotros, que Él puede sentir lo mismo que nosotros sentimos, que Él pasa lo mismo que nosotros pasamos, o pasó lo mismo que nosotros pasábamos. Él es quien se acerca a nuestro mundo. Él es quien se acerca primero a nuestra vida y nos llama con amor eterno. Por eso es que Jesús se hizo carne, para demostrarnos eso. Dios se hace hombre de la manera más vulnerable. No sé por qué siento que estoy haciendo como una charla súper seria, ¿verdad? A veces no son tan serias, pero no sé, me siento como con demasiado humildad, o sea, me siento humillado por hablar de esto, se los juro. O sea, me siento que no puedo vacilar al respecto de hablar de quién es Jesús, de quién es Dios.
Es demasiado santo, es demasiado poderoso, es demasiado increíble. Es lo mejor que puede existir y se hizo hombre para estar entre nosotros. Es la mejor noticia de todas. No puedo tomarlo de otra manera. Y así deberíamos tomarlo todos. Jesús viene en vulnerabilidad al mundo. Y Él no viene al mundo como las películas que nosotros vemos de superhéroes, ¿verdad? Del Capitán América o Iron Man o todas esas, que son más grandes ya, ¿verdad? De más de 30 años, de 40 años, que vienen y hacen una misión increíble y que son súper capacitados y súper galletas, súper pro. Increíbles, no. Jesús viene como un bebé. Dios viene como un bebé. Qué extraño. ¿Por qué no pudo haber venido como un gran héroe? ¿Por qué no pudo haber venido con todo su poder, todopoderoso, a conquistar el mundo y hacer la luz en la oscuridad de una manera radical y que toda la humanidad quedara así como, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Como cuando entra un Avenger. Pero no, aquí en los brazos, como un bebito. En la forma, Dios vino al mundo en la forma más vulnerable que puede existir en la vida. Y los que somos papás sabemos lo que significa tener un recién nacido en los brazos. Usted le ve las uñitas y las patitas, y las patitas no tienen patitas, los piecitos, las manitas, la naricita. Ustedes lo han visto de un bebé recién nacido. Jesús fue un bebé recién nacido. A Jesús le tenían que limpiar el culito. Así vino Jesús. Él es Dios, pero toma la forma más vulnerable, como un bebé indefenso. Y vean qué chiva esto que leí de un pastor que me gusta mucho. Da como dos extremos. Dice, quien viene a defender a los más débiles, viene en forma de lo más débil y lo más frágil. Quien viene a cubrirnos a todos, a cubrir toda la humanidad, viene desnudo y expuesto. Quien se preocupa por toda la humanidad, por todo el peso, la amargura, el dolor, la enfermedad, los quebrantos nuestros, viene en necesidad de ser cuidado por otros. Y quien viene a sostener el universo en sus manos, viene a ser sostenido en los brazos de José y María y de la familia que lo tenía que chinear y cuidar. Quien viene a sostener todo, viene a ser sostenido en brazos. Jesús nos muestra cómo es Dios verdaderamente. Él sabe lo que es experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Todo. Él no es ajeno a cualquier cosa que nosotros estemos pasando o sintiendo. Jesús lo ha sentido a su manera. Jesús lo vivió a su manera. ¿Y cómo es que un Dios tan maravilloso y tan todopoderoso se pone en igualdad de condiciones que nosotros? Y no solo eso, no solo se pone en igualdad de condiciones, sino que Dios se pone en una posición que es totalmente antagónica, totalmente diferente a lo que el mundo en ese tiempo, donde viene Jesús, y en estos tiempos también, cree o creemos que debería ser un rey. Jesús viene de una manera totalmente distinta a romper el paradigma de lo que nosotros creemos o lo que en esos tiempos creían que debería ser una figura de autoridad, un rey, alguien superior, alguien poderoso. Jesús viene de otra manera, siendo el Rey de Reyes. Y la semana pasada, de hecho, es que no solo eso, o sea, viene de una manera vulnerable, pero no solo eso, viene a ponerse por debajo de nosotros. O sea, si hay alguien que supo lo que es sentirse como una alfombra pisoteada, fue Jesús en la cruz. Nosotros mismos lo crucificamos. Ahí lo acabamos de leer. Muchos no creímos en Él.
le dimos la espalda, nos volteamos de Él constantemente. Si alguien aquí se ha sentido pisoteado, humillado, como una alfombra, pasado por encima, Jesús lo sintió también. Jesús se hace cercano a nosotros. Y la semana pasada, Dani leyó Filipenses 2, del 2 al 11, ¿verdad? Que era como esa parte de la Biblia. De hecho es vacilón porque eso es lo que, perdón, es que me da risa porque yo me tatué ese versículo cuando tenía como 17 o 18 años, ¿verdad? Pero yo no sé por qué me lo tatué. O sea, yo creo que yo fui donde mi hermanillo y le dije, mae, ¿cuál es un versículo chiva? Creo que así fue la historia. Y el mae me dijo, mae, ese de Filipenses que habla que Jesús se humilló y que después fue exaltado, no sé qué, ese es buenísimo. Y yo, bueno, y fui donde el mae que me tatuó, me hice una cruz gigante aquí, que yo no sé si me la volvería a hacer. Me hice una cruz gigante y me puse Filipenses 2 del 8 al 11. No entendía nada de lo que estaba haciendo. No podía ver más allá de mi nariz todavía. Pero la punta de mi nariz era mi límite, según yo era todo. Y entonces me hice ese tatuaje, ¿verdad? Filipenses 2 del 8 al 11. Yo me acuerdo, tenía una greña así larga, como macho de pelo de, ¿cómo se llama eso? Como que me hubiera echado una birra encima y me hubiera puesto al sol. Así era, ¿verdad? Pelo así, flaquillo. A veces iba manejando y iba como con el pelo suelto así, y me gritaban, macha, y era yo. Así era yo como a los 18 años. Y bueno, me hice ese tatuaje y después, ahora, empiezo a entenderlo. Empiezo a comprender esto. No sé cuántos años después, tal vez, no sé hace cuánto fue eso, pero empiezo a entender. Y mientras estaba construyendo esta charla, sentía que Dios me quebrantaba, ¿verdad? Como no entendía nada en ese tiempo, pero esto es lo que significa. Jesús, Dios Todopoderoso, se hace hombre, se humilla y se hace un Dios bajo, una persona, alguien por debajo. Eso es inexplicable. Y este texto que ahorita lo vamos a leer está en Filipenses 2 del 2 al 11 y se le conoce popularmente como el himno a Cristo. Así se le conoce a este texto. Y Pablo lo escribe. Es interesante porque no se sabe si Pablo escribió este pedacito que vamos a leer ahora, este himno, ¿verdad? De hecho no se sabe porque todas las cartas de Pablo están escritas de cierta manera. Pablo utiliza ciertos verbos, ciertas oraciones, ciertas palabras que repite constantemente. Hay mucha intención en las frases de él, entonces la gente sabe, los estudiosos saben qué es lo que él escribe realmente. Pero este himno de Cristo no tiene ninguna palabra, ninguna frase, ninguna intención como las que escribe Pablo normalmente. Entonces posiblemente Pablo agarró este himno y lo insertó en la carta, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y lo insertó ahí por una razón, bueno, por muchas razones, pero una de ellas es que los filipenses en ese tiempo, esta comunidad estaba gobernada por el Imperio Romano. Entonces, la escala de valores que se utilizaba en el Imperio Romano era totalmente distinta a la escala de valores de Dios. Entonces, alguien de prestigio, alguien de poder, alguien que tenía buena fama, ¿quién era? Obviamente el que tenía dinero, el que tenía estatus, el que tenía una posición política, el que tenía una posición militar y el que se hacía buena fama. De hecho, en esos tiempos, para hacerse buena fama, uno lo que hacía era hacerle favores a los más pobres, para que los pobres empezaran a hablar entre ellos y a decir qué bueno es ese, qué bueno es él, y entonces uno crearse una fama. De hecho, así se ganaba el prestigio en esos tiempos del Imperio Romano, haciendo obras para ganarse el prestigio. Pablo inserta este texto, este himno en ese contexto. O sea, no es por casualidad. Y obviamente si lo traspolamos a este momento en el que estamos nosotros viviendo, ¿cómo nos ganamos nosotros el prestigio aquí en la tierra? En este momento de la vida. Con un buen título, con un buen brete. Lo que dice el mundo, ¿verdad?
con un buen trabajo, con un buen puesto, con un esposo pudiente, no importa que sea feillo. Con una novia bonita y un montón de cosas más, estándares del mundo, ¿verdad? De cómo nosotros nos ganamos el poder, el prestigio, la honra. Entonces, este himno a Cristo, ¿verdad? Leámoslo. Filipenses 2, del 2 al 11. De hecho es chivísimo, porque lo que nos muestra este himno o esta parte, ponelo si quieres, es no solamente esta historia de un Dios que se hace bajo a nosotros, sino la primera parte de este texto dice: así es como deberían vivir ustedes, así es como deberían vivir las personas que ponen su fe en Jesús, de esta manera como vivió Jesús. Y entonces dice esto, estamos ponelo desde el 3, porfa. Dice: no hagan nada por egoísmo. Oigan la escala de valores que está poniendo Pablo aquí, y es la misma escala de valores que nos está poniendo Dios a nosotros en este mundo. Es como vivió Jesús, es lo que anhela Jesús de nosotros. Ese rey, ese rey vulnerable, esto es lo que anhela de nosotros. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso era absurdo en ese tiempo. Era absurdo que personas se interesaran en el bien de los otros. Y yo lo pongo en esta realidad, y a mí también me parece un toque absurdo. No hay momento en la vida en los que muchos de nosotros no hagamos algo para sacar algo a cambio. Yo tengo personas cercanas que amo con todo mi corazón y hasta son familia y un montón de cosas más, pero digamos, tiene que haber algo a cambio. Tiene que haber algo a cambio. Yo les pido un favor o me acerco, muchos de nosotros nos acercamos a alguien, pedimos un favor o lo que sea. Sí, pero hay algo, ¿verdad? Pero esto nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y oigan esto, versículo 5 dice, y aquí empieza el himno a Cristo: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahí viene la descripción. Y relacionemos esto con lo que toda la primera parte de la charla: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz y muerte de cruz. Por eso, esa frase es un marcador demasiado importante, el por eso. Acabamos de leer todo lo que hizo Jesús, cómo fue que se humilló, y aquí viene la exaltación de Jesús. Por eso, o sea, no sé cómo puedo expresarles que era demasiado raro en esos tiempos y en estos decir que la exaltación, que la honra, que la gloria viene a través de la humillación, en el buen sentido de la palabra, a través de ponerse por debajo de otras personas, a través del servicio, a través del amor, a través de la compasión. Así es como soy exaltado. Eso es totalmente anticultura, pero esos son los valores de Dios. Eso es lo que nos viene a enseñar. Entonces dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Ahora yo les pregunto, ¿será que estamos buscando nuestra propia gloria en lo que estamos haciendo en nuestra vida? En todo lo que hacemos o en algunas áreas de nuestra vida. ¿Será que estamos buscando nuestro prestigio o un buen nombre? Y yo lo pongo aquí en el ejemplo, aquí como en lo que yo hago en Somos. ¿Será que todo lo que yo hago aquí en Somos, en esta comunidad, en esta familia, es para que se escuche que este lugar y esta familia tiene un buen nombre? Tiene una buena fama, un buen prestigio. Que la gente diga, wow, qué chiva iglesia, qué relevante ese ministerio, qué tuani la forma en que hacen las cosas, qué creativos, cómo tocan, cómo se visten, cómo hacen, cómo... No, revisémonos en todo lo que hacemos. Es un ejemplo que acabo de poner, pero es más, se los voy a poner así. Nosotros, Michelle y yo, hacemos bodas. Yo sé que ya casi todos saben, hacemos videos de bodas. No es que, porque a veces no lo aclaro, y un día me llamó un mae para que planeáramos la boda, y yo no planeo bodas, pero hacemos videos de bodas. Y justamente esta semana andábamos en una boda. Eso lo veo a cada rato, pero vean un ejemplo de cómo es vivir para la gloria de uno. Es un ejemplo muy superficial, pero creo que lo podemos acomodar a nuestra realidad. Estábamos en los brindis, clásico los brindis, ¿verdad? Cuando llegan los papás o los tíos o los hermanos, muchas veces los brindis, en vez de que sean para darle la gloria a los que están casándose, bendecirlos, hablar bien de ellos, exaltarlos, hacerlos pasar un buen momento y desearles un buen futuro, contar una historia chiva. Muchas veces los brindis se prestan para bullear a los novios o a las novias, porque hemos visto muchas películas de Hollywood y vemos a Adam Sandler y a Ben Stiller haciendo eso todo el tiempo, pero esa no es la vida, ¿verdad? Pero eso pasa en las bodas. Entonces, en esta boda que hicimos esta semana, la mamá de la novia llega y le dice, por hecho fue en otro país la boda, entonces nadie que ustedes conozcan. Y si la instagramean ahí, ni la van a saber quiénes son. Pero bueno, llega la novia, la mamá de la novia, y dice, empieza a bullear a la novia. Empieza a decirle, es que recuerda en el colegio lo mal que te iba. Nadie te hacía caso. Te maltrataban, te humillaban, pero ahí estaba yo, tu mamá. Siempre estuve yo para ti. Y las dos llorando, y yo decía, pero esta vara es la gloria de esta roca, es la gloria de ella. Es la gloria de ella. Estaba supuestamente bendiciendo a otros, dándose su propia gloria. Bajémoslo a nuestra vida. Bajémoslo a nuestra vida. Aterricémoslo en lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos. Jesús nos dice, Pablo nos dice en este texto, Jesús se humilló y se despojó voluntariamente de sí mismo, tomando forma de hombre. Esa es la manera de Dios. Ese es el estilo de Jesús. La gente habla de modelos de Jesús y cosas así. Ese es el modelo de Jesús. El amor verdadero, la humillación en el buen sentido por otros, ponernos por debajo en servicio, en amor a otros. Y nada más algunas palabras claves que saqué de este texto. Son como random, como que están ahí sueltas nada más, pero tratemos de amarrarlas de alguna manera. Dios, aferrarse. Por el contrario, se rebajó, siervo, semejante a los seres humanos, se humilló, obediente, muerte, cruz, exaltó, nombre, cielo, tierra, Jesucristo, gloria. Son solo palabras sueltas que saqué de ahí.
Es una buena manera de agarrar los textos de la Biblia, agarrar palabras claves, frases claves y ver qué nos dice. Estoy seguro que si hacemos eso con lo que leemos en la Biblia, vamos a agarrar el tema central de las cosas que vamos leyendo. Es una buena práctica. Y este concepto de Dios, de un Dios humilde, de un Dios que se hace en forma de carne, me trae a la memoria este texto de Isaías 53, del 3 al 5. ¿Verdad? Recuerden que Isaías, lo leímos la charla tras anterior, es un profeta que cientos de años antes habla sobre el Mesías, habla sobre Emanuel, sobre Jesús. La vez pasada vimos que hablaba del nacimiento de Jesús. Ahora en Isaías 53, si lo leemos, habla de la crucifixión de Jesús y me recuerda esto. Leámoslo un toquecito. Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, el rostro, ¿eso es lo que dice? ¿Dónde está? Seguí, por favor. Bueno, es que seguro estoy en otra versión. Leamos esta. Ciertamente Él cargó, oigan esto, con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces yo te pregunto, o nos preguntamos, ¿has sido rechazado alguna vez en tu vida? Jesús sabe lo que es ser rechazado. Jesús sabe, lo acabamos de leer. ¿Has sido ignorado alguna vez o muchas veces? Jesús sabe lo que es ser ignorado. ¿No te han dado el lugar que merecías? ¿No te han dado la honra que merecías? ¿Han sido injustos con vos o conmigo? Tal vez has invertido demasiado de tu vida en una persona, te acercaste, te encariñaste, le mostraste quién era Dios, quién era Jesús, y al pasar del tiempo vos no existís ni siquiera para esa persona. Jesús sabe lo que es eso. ¿Has sido golpeado físicamente, emocionalmente, injustamente? Jesús sabe. ¿Has sido abandonado alguna vez? Jesús sabe. ¿Has sufrido? Jesús sabe. Jesús ha sentido todo lo que hemos sentido. Y la invitación que Él nos hace a todos nosotros, seamos nuevos en la fe, tengamos un día de estar aquí o tengamos muchos años de conocerlo a Él, la invitación que nos hace Dios en este momento es, Jesús nos dice, ven a mí, ven a mí, aquí estoy. Jesús sabe exactamente lo que estás viviendo, lo que has vivido. Él sabe todos tus rollos, toda tu historia, Él la sabe. Jesús se hizo carne para habitar entre nosotros. Y la palabra habitar es increíble, porque quiere decir que Él no solo vino a pegarse un ride aquí a la tierra. Él no vino solo a pasear aquí a la tierra. Él no vino a supervisar la tierra que Él había hecho. Y a decir, mira, estos están bien, están mal, wow, qué chiva, qué feo, qué malo, los castigo. Él vino a habitar aquí, a habitar en nosotros. Y eso es lo que hace toda la diferencia entre el cristianismo. Cuando digo cristianismo es seguidores de Jesús, no apellido de ningún tipo. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y la religión. Cualquier
cualquier otra religión del mundo que usted escuche o que siga o que haya vivido o haya sido parte, todas se tratan de cómo nosotros, con nuestra disciplina, con nuestro esfuerzo, con nuestras obras, con nuestras ganas, nos acercamos a un Dios. Todas se tratan de eso. Cómo mi bondad, cómo me pulo a mí mismo, cómo logro ser la mejor versión mía para poder acercarme a Dios. Esa es la religión, así trabaja la religión del mundo, cualquiera. Cómo me encierro en un lugar para acercarme más a Él, pero Jesús llega y dice, no, pero es que yo vivo en usted. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todo lo demás. Que Jesús, que Dios vino primero. Que Jesús nos amó primero. Y que Jesús, a quien quiera que abra las puertas de su corazón, no tiene ya que andarlo viendo a ver cómo me la juego para alcanzarlo a Él. No, porque es que puedo ver aquí adentro y Él está aquí adentro. Hay una canción que me encanta y siempre la repito, una frase que dice que el Espíritu de Dios, su presencia, está más cerca de mí que lo que está mi propia piel de mí. Jesús está en mí, Jesús está en quien pone su fe en Él, su Espíritu habita en nosotros. Y eso es lo que hace toda la diferencia, que ya no son ya no tengo que ser buena nota, ya no tengo que pulirme para hacer lo demás. Eso es un resultado de una relación con Jesús. Amar a otras personas, hacer el bien, cambios en mi vida, transformación, son resultados de la cercanía de Jesús en mi vida. Pero no es que yo tengo que cambiar para que Él me ame. Y eso es lo que hace Jesús. Y oigan esta frase, que chiva, dice, el cristianismo no se trata de nuestra gran disciplina para seguir a Jesús, sino se trata del esfuerzo y la disciplina y constancia de Dios para perseguirnos a todos nosotros. Él viene por vos, Él viene por mí. Él se estira por vos y por mí. Él no se rinde de vos y de mí. Él no se cansa de nosotros. Esas son las buenas noticias. Esa es la diferencia de lo que nosotros creemos a lo que todas las demás creencias creen. Dios no se ahueva de nosotros, Dios no se cansa de nosotros, Dios no se harta de nosotros. Dios no llega al punto que nos dice, no, ya tiro la toalla por este mal, ya no lo va a lograr, salado. Eso somos nosotros. Así es la vida, así es el mundo. Jesús no es así. Jesús es esperanza y nos extiende su mano todos los días. Esas son las buenas noticias de Jesús. ¿Y cómo es que se vino a habitar en medio de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos vos y yo? Somos los que buscamos nuestra propia gloria todo el tiempo. Somos los individualistas, los egoístas, los que no siempre buscamos el bien de otros, los rebeldes, los malcriados. Increíble, sí, por nosotros vino Jesús a habitar en medio de nosotros, de esos que acabo de escribir. Y ya esto lo último, la invitación de Navidad. No se trata de cuáles promesas te vas a hacer a vos mismo ahora en fin de año. Tampoco se trata de las promesas que vamos a hacerle a otras personas ahora en Navidad y ahora en fin de año, aunque obviamente fomentemos y seamos personas de bien, ¿verdad? O sea, pongámonos metas y planes chivas que honren al Señor y que traigan bienestar a otros y a nosotros mismos, pero al final del día la invitación de la Navidad no es esa. La invitación verdadera de la Navidad es esta. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Jesús? ¿Estás dispuesta a abrirle tu vida a Jesús?
¿Estás dispuesto a entregarle todas las áreas de tu vida a Jesús? Todas. Tu sexualidad, tus finanzas, tus amistades, tus sueños, tus metas, lo que lograste o lo que no has logrado, tus quebrantos. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo a Él? Esa es la invitación de Navidad. ¿Abrirías por completo el corazón para recibir el mejor regalo de todos, que es su presencia en nosotros? Pongámonos de pie, si quieren.